buenas tardes o buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida desde el Hospital Álvaro Cunqueiro a este webinar sobre la enfermedad de Chagas, organizado por la Fundación Mundo Sano y la Red de Agentes de Salud Comunitaria en estrecha colaboración con la Escuela Gallega de Salud Pública y la REGAPS. Este evento ejemplifica las valiosas sinergias generadas cuando diversas organizaciones unen esfuerzos con un objetivo en común: promover la salud y el bienestar de nuestras comunidades. Por eso queremos agradecer especialmente a la doctora Rebeca Longueira por su intervención, compartiendo sus conocimientos y experiencia sobre la enfermedad de Chagas, un desafío de salud pública que requiere nuestra atención y acción conjunta. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora para iniciar la sesión. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Pues buenas tardes, como dijo Marcela, yo soy Rebeca Longueira, pertenezco a la unidad de infecciosas del Servicio de Medicina Interna del Álvaro Cunqueiro y bueno, vamos a estudiar una breve descripción de la enfermedad, sobre todo pues para tratar de mejorar el conocimiento y la comunicación pues entre primaria y hospitalaria para el manejo correcto de la enfermedad. Decir que la enfermedad de Chagas fue descrita por primera vez en 1909 por Carlos Chagas y que supone un hito en la medicina porque es de las casi únicas veces que la misma persona describe tanto la enfermedad como el agente que la produce, el parásito, como el vector que la transmite. Es una zoonosis causada por el parásito Trypanosoma cruzi, se le llama por eso también tripanosomiasis americana, y está presente en toda Latinoamérica, desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina, exceptuando en ese territorio las islas del Caribe. Salvo eso, pues la transmisión vectorial está descrita en toda Latinoamérica. Decir que aunque ese es el lugar donde está el vector, debido a los movimientos migratorios, también se ha descrito presencia de Chagas en Estados Unidos y en Europa, y dentro de los países de Europa el nuestro es el que tiene más incidencia en la enfermedad, con lo cual es muy importante tener esa sospecha, ¿no?, en nuestro medio y pensar en ella. Afecta a 6-7 millones de personas en el mundo, un tercio de estas personas van a desarrollar complicaciones a largo plazo y va a llegar a producir 550.000 muertes al año, con lo cual es una enfermedad pues, que tiene una envergadura importante. Se estiman, a pesar de los esfuerzos por tratar de controlar el vector y de promover la salud, unos 300.000 nuevos infectados por año, y supone un coste sanitario de unos 6.500 millones de dólares anuales. La OMS la clasifica como una de las enfermedades tropicales olvidadas. Este es el vector del que estamos hablando. Es un insecto de hábito hematófago, es decir, se va a alimentar de la sangre de animales vertebrados. Existen muchas especies en Latinoamérica, se han descrito hasta 123, pero una de ellas, el Triatom infestans, es el principal transmisor de la enfermedad. Esto va a ser por sus hábitos domésticos, le gusta mucho vivir en los techos de adobe, meterse por las ranuras de las paredes así ruinosas, y tiene un hábito nocturno, tiene mucha fotofobia, entonces suele salir a picar por la noche, y tiene una capacidad que es la carboxifilia, que es que tiene mucha afinidad por el CO2 exhalado de los animales, entonces de esa forma va a utilizarlo para localizar, digamos, la cabeza o la cara del animal o la persona a la que va a picar. Además tiene predilección por picar en zonas de piel fina, mucosas conjuntivas, y de ahí muchas veces los hallazgos clínicos que vamos a encontrar después. El parásito en sí, que puede infectar a este chinche, a esta vinchuca, que es también como se le llama, chinche americano o vinchuca, pues más popularmente, pues este parásito va a ser el Trypanosoma cruzi, que es un parásito protozoico flagelado que se va a desarrollar en la mitad posterior del intestino del chinche y se transmite a humanos cuando les pican, no en sí por la picadura, como muchas podríamos pensar, sino porque en el momento de picar es muy frecuente que el chinche defeque sobre la piel de la persona, y sobre todo si ésta se rasca o hay alguna solución de contigüidad o está en mucosas o conjuntivas, pues a través de ahí esas heces contaminadas son las que van a producir la transmisión a los humanos.
Además, tiene una multiplicación intracelular. Sí, es que había ahí un teléfono. Cuando el parásito entra en el organismo, lo hace, bueno, tiene una multiplicación compleja, el ciclo biológico del tripanosoma es complejo, pero podemos decir que las formas infectantes son estas formas flageladas, tripamastigotes, que es como se excreta en las heces del parásito y que cuando llega a la zona de inoculación se va a multiplicar dentro de las células en forma de amastigote. Pasa a otra forma que es en la que se replica. Una vez que ya se ha replicado, pues rompe la célula, se libera otra vez al torrente, otra vez en forma de tripamastigote, puede infectar otra vez a las células y va perpetuando, digamos, el ciclo de infección crónica en el humano. En cuanto al reservorio en la naturaleza de este parásito, pues son todos los mamíferos susceptibles de infectarse, que son muchísimas especies, más de 175, pero destacar que más de una docena son animales domésticos, como perros, gatos, roedores y cobayas, con lo cual pues va a facilitar también la transmisión en humanos, que los animales domésticos pues estén infectados. En esta foto pongo un coatí, que es juega un lugar muy destacado en la epidemiología del Chagas, porque hace de reservorio silvestre y de nexo entre distintas especies. Está ampliamente distribuido en toda Latinoamérica. Cuando se infecta, tiene una tasa de infección de entre un 20 a un 100%, según donde lo veamos, pero cuando está infectado, que es muy frecuentemente, tiene una alta parasitemia y, bueno, y eso puede hacer que, digamos, perpetúe un poco la infección en los distintos reservorios que pueda haber a nivel ambiental. Además, las vinchucas, los chinches, forman parte de su alimento habitual, con lo cual pues es más fácil también su implicación como reservorio. Con lo cual, pues lo que hemos dicho, los animales domésticos que pueden estar infectados o animales silvestres, pero en este caso más cerca del humano están los domésticos, van a ser responsables de que el chinche que se alimenta de ellos se infecte y este chinche cuando pica a humanos, pues a través de las heces lo puede contagiar y entrar ya en el ciclo de la infección en humanos. Va a ser distinto el mecanismo de transmisión humano si estamos hablando de zonas rurales o zonas urbanas. En las zonas rurales, que es donde tenemos el vector más frecuentemente, pues es más habitual que la transmisión sea a partir de las heces contaminadas del vector o también por ingesta de alimentos contaminados. Los zumos de agua de coco, los zumos del jugo de azaí, que creo que es pues como una baya tropical morada, que está muy de moda en esas localidades, pueden estar infectadas con heces de triatoma o también con orina de animales reservorios. Cuando es así, suele verse un contagio en forma de brotes. En zonas urbanas, en cambio, que no está tan presente el vector, la transmisión va a ser fundamentalmente vertical, de madre a feto, o otras vías ya menos frecuentes, como son las transfusiones sanguíneas, el intercambio de jeringuillas, trabajadores de laboratorio e incluso trasplante de órganos, sobre todo en zonas donde esto no estaba muy bien regulado. ¿Qué implicación tienen los humanos cuando se infectan? Pues bueno, típicamente tenemos tres fases. La fase aguda suele ser asintomática en la mayoría de los casos, aunque a veces tenemos signos típicos. Nosotros no la vamos a ver porque aquí no tenemos el vector. Pero lo que sí vamos a encontrar en la mayoría de los casos es una fase indeterminada. Es en la que permanecerán en el 70% de los casos las personas infectadas, a veces toda la vida, sin desarrollar daño orgánico. Pero un 30%, que no es desdeñable, de las personas infectadas van a desarrollar una fase crónica o de complicaciones tardías, con la alta morbilidad y mortalidad que esto supone. Una diapositiva de cada fase. La fase aguda ya hemos dicho que no la veremos en nuestro medio. Aparece a los 2 meses de la infección. En el 90% de los casos van a ser asintomáticos. Se caracterizan estos 2 meses por una parasitemia muy elevada y de tener síntomas, pues van a tener los síntomas sistémicos inespecíficos, cuadros pseudogripales con fiebre, adenopatías, hepatosplenomegalia y en muy
excepcionalmente se ha descrito incluso fallecimientos por infección aguda por Chagas, sobre todo en niños y en pacientes inmunosuprimidos con desarrollo de miocarditis aguda o meningoencefalitis, pero es excepcional. Lo que sí es muy patognomónico de la fase aguda es el desarrollo de síntomas locales en la zona de puerta de entrada, como es el signo de Romaña, que vemos en la foto superior. Habíamos dicho que estos animales tienen carboxifilia, estos chinches, entonces detectan dónde está la cabeza de la persona a la que van a picar y luego tienen predilección por las zonas de piel fina, conjuntivas, con lo cual es muy frecuente ver este edema periocular con adenopatías de vecindad, y es lo que llamamos el signo de Romaña, o si la zona de inoculación es la puerta de entrada es la piel, pues estas lesiones eritematosas que típicamente se llaman chagoma de inoculación. La fase indeterminada es la que vamos a encontrar en la mayoría de los pacientes que diagnostiquemos. Aparece decenas de años, dura durante decenas de años, incluso durante toda la vida en la mayoría de los pacientes. Son pacientes en los que vamos a ver serologías positivas, pero sin clínica de enfermedad, y si le hacemos pruebas para valorar daño orgánico tampoco vamos a encontrar daño cardíaco, daño digestivo, pero es una fase muy importante porque tiene tratamiento potencial, ¿no? Salvo que haya contraindicación, y sobre todo porque pueden actuar como reservorio. Podría ser posible la transmisión por donación, aunque esto está ya bastante regulado en nuestro medio, pero sería una posibilidad, y sobre todo la transmisión vertical de madres a sus hijos. La fase crónica de complicaciones tardías es la que tenemos que tratar de evitar, porque cuando se desarrollan y están en fase avanzada, pues los tratamientos no son eficaces y el paciente pues tiene, bueno, su pronóstico vital está pues muy disminuido. La miocardiopatía chagásica era la complicación más frecuente, y otras como las megavísceras, megaesófago, megacolon. Los pacientes en estos casos describen pues disfagia o estreñimiento pertinaz, ya son menos frecuentes. Hay descritas también complicaciones neurológicas, mucho menos frecuentes que las anteriores, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos en forma de meningoencefalitis. A ver si podemos pasar. Vale. Bueno, la cardiopatía chagásica, que es lo que más nos preocupa, tiene unos estadios según la afectación en el paciente, en el estadio en que lo encontremos, de menos a más avanzado. El estadio 1 son pacientes asintomáticos, en riesgo por tener formas indeterminadas, serologías positivas, pero sin daño estructural ni clínica. El estadio B1 existiría ya algo de daño estructural, podríamos ver zonas de aquinesia, bloqueos cardíacos, pero con una función ventricular conservada. En el estadio B2, aparte del daño estructural, empieza a haber un poquito de afectación de la función ventricular, pero sin síntomas de fallo cardíaco, y los estadios C y D pues ya tienen clínica de insuficiencia cardíaca, ¿vale? La de insuficiencia cardíaca refractaria. En muchas ocasiones, llegados a este punto, si el paciente es candidato, habría que llegar a plantearse, pues eso, terapias de sincronización, trasplante cardíaco, pero bueno, el manejo ya con tratamiento, digamos, para el Chagas no está indicado en estas fases avanzadas. Este es el tratamiento del que estamos hablando. Existe tratamiento, es un tratamiento que está comercializado desde hace más de 50 años y la verdad no ha habido cambios hasta el momento de nuevos fármacos. Sí que están en estudios, sobre todo combinaciones con azoles. Bueno, hay estudios prometedores, pero ninguno de ellos ha llegado todavía a sentar, digamos, la indicación del tratamiento del Chagas. Se suele preferir el methimidazol como primera opción. Bueno, en principio tiene un poquito menos de efectos secundarios y parece que puede ser algo más eficaz, pero tampoco hay estudios comparativos entre ambos para decir esto con seguridad. El tratamiento es muy eficaz en las infecciones agudas y en las infecciones recientes, sobre todo en niños que llevan poco tiempo, pocos años de evolución desde la infección, y es altamente eficaz, prácticamente con una curación del 100% en los recién nacidos en la transmisión materno-fetal. Sin embargo, en las fases ya indeterminadas o de infección crónica, la eficacia va disminuyendo conforme pasan los años, y en estas formas indeterminadas se estima que las tasas de curación son en torno al 40%.
y en fases avanzadas, como ya hemos mencionado antes, ya no tiene utilidad, ya no se usa. Tiene algunas pegas, el tratamiento es un tratamiento muy largo, en principio de 2 meses con cada uno de ellos, tanto el benidazol como el nifurtimox. Muchos efectos adversos, es cierto que el 20 o el 40% de los pacientes desarrollan efectos adversos, casi siempre es en forma de exantemas, dermatitis, manifestaciones digestivas y ya por un efecto acumulado de la dosis en las últimas semanas de tratamiento, a veces también parestesias en las manos por afectación por polineuropatía y por todas estas cosas tiene unas altas tasas de abandono, sobre todo en la edad adulta, que se tolera peor que en los niños. Con respecto a cómo está la situación en España, decir que las últimas 2 décadas ha habido un aumento claro de la inmigración, especialmente de población latinoamericana. En este estudio del Chagas en España revelan que en 2020 había 5,2 millones de extranjeros en España y 1,4 millones eran de zonas endémicas de Centro y Sudamérica, con lo cual pues es una población muy relevante. En los pacientes que se diagnostican de Chagas estando en España, el 90% es población boliviana, con lo cual hay que tener, si cabe, todavía más sospecha en esta población para hacer despistaje de la enfermedad. Y aunque está descrita la transmisión en España por transfusiones y trasplantes, ahora mismo desde 2005 hay un decreto ley que obliga a realizar serología a todos los individuos donantes de sangre y de tejidos, con lo cual ahora ya no es un mecanismo de transmisión. Sí es la transmisión vertical el principal mecanismo que podemos ver aquí en España, ¿no? Porque no tenemos el vector, no vamos a tener una transmisión vectorial, pero sí la transmisión vertical pues es el mecanismo principal, ¿no? por el que podemos ver enfermedad de Chagas aquí. Se estima que es entre un 2 y un 12% de las madres de Chagas que van a tener hijos con Chagas, más alto sobre todo si las madres tienen PCR positiva, más carga parasitaria, y los estudios en España pues nos dicen que la enfermedad de Chagas congénita es en torno a un 3%. Existe, igual que está regulado, pues el despistaje de enfermedad en donantes de órganos y de tejidos y de sangre. También existe un cribado de mujeres en mujeres embarazadas, pero que ya no depende de una regulación nacional, sino que eso ya lo regula, digamos, de forma autonómica cada comunidad. La Comunidad Valenciana fue la primera en hacer un protocolo de enfermedad de Chagas en mujeres embarazadas en 2007. Posteriormente se le unió Cataluña en 2010 y Galicia tiene su protocolo, como podéis ver aquí, desde 2011, que está revisado en el año 2014. El tratamiento está contraindicado durante el embarazo, pero sí es muy importante diagnosticar a las madres embarazadas, no solo para tratarlas a ellas pues después del embarazo, sino para el cribado de los recién nacidos y el tratamiento temprano en los que se haya, digamos, se constate el contagio, porque como hemos dicho, aquí el tratamiento, pues la eficacia es en torno al 100%. Tenemos entonces protocolos para situaciones concretas, donantes de órganos, sangre y embarazadas, pero sí es cierto que no existen iniciativas gubernamentales para la población general asintomática. Y aunque hay muchas campañas en población boliviana que han detectado hasta un 25% de afectados entre los pacientes que acuden a hacerse el estudio de despistaje, aún así, a pesar de los intentos de concienciar a la población, estas campañas, pues se estima que el 90% de las personas que tienen enfermedad de Chagas en España siguen sin diagnosticar. Con lo cual, tendríamos que hacer unas recomendaciones de cribado, ¿no? Para toda persona procedente de Latinoamérica sin tener ninguna sintomatología, pues ya sabemos que salvo en fases avanzadas no van a tener síntomas, al menos y solo con una serología en la vida, ¿no? No hace falta hacer más porque aquí no tenemos el vector. Si son negativos y no vuelven a una zona endémica, no tendríamos por qué sospechar que posteriormente vayan a tener nada. Tendríamos que centrarnos especialmente, sobre todo por la utilidad que tiene en los pacientes jóvenes el tratamiento, mucho mayor que en los adultos, en los niños inmigrantes o hijos de inmigrantes menores de 18 años,
en mujeres en edad fértil y embarazadas para tratamiento de los futuros hijos o del hijo que van a nacer en el caso de las embarazadas. Y, por supuesto, una vez que hemos diagnosticado una madre o una mujer con Chagas, pues preguntarle, no solo testar al hijo que va a nacer en los primeros meses de vida, sino también preguntarle si tiene otros hijos a los que pueda haberle transmitido la enfermedad de forma vertical y hacer despistaje en ellos. Como hemos dicho, el despistaje sería una serología. Está en nuestro Janus, está muy fácil de encontrar con el resto de serologías. Si veis aquí, pues en la gráfica de la izquierda es como entramos nosotros a pedir una analítica, nos iríamos a microbiología, a serologías, y en el lado de la derecha ya veis que donde están pues, las hepatitis B, C, VIH, LUES. Justo debajo de la LUES tenemos la brucela, el IGRA, y ahí veis que pone T. cruzi, ¿no? Es el Trypanosoma cruzi. Aquí se pide la serología. Se puede pedir desde cualquier centro de primaria, no tienen que venir a pincharse al hospital ni nada. Podemos detallar aquí el país de origen, pero ya veis que el despistaje es una serología, pues como estamos acostumbrados a hacer de patotropos o de VIH en la práctica diaria. Y por último, ¿qué haríamos con esta serología? Si es negativa, como hemos dicho, no haría falta repetir, pero si es positiva, pues sí que se recomendaría realizar una teleconsulta, como también se suele hacer desde primaria, vía habitual con el hospital, a la unidad de infecciosas o a medicina interna, que nos llegaría igual a la unidad de infecciosas. Aquí en esta consulta, pues haríamos una valoración del daño orgánico, a todos los pacientes le haremos un electro y un ecocardiograma y luego en función de síntomas, pues otras pruebas, ¿no? Según lo que nos cuenten los pacientes y lo que veamos en la exploración física, desde Holter, resonancia cardíaca, tránsito esofágico, enema opaco, ya dirigidos un poco por la sintomatología. Salvo que haya una enfermedad avanzada, valoraremos tratamiento en estos pacientes, explicándole un poquito, pues esos riesgos, beneficios, y haremos un seguimiento muy estrecho cada 2 semanas durante los 2 meses de tratamiento que van a hacer para vigilar la aparición de complicaciones. Tendrán un teléfono de contacto al que podrán también llamar si tienen cualquier incidencia con el tratamiento, y posteriormente al tratamiento haremos un seguimiento anual, si no hay complicaciones, inicialmente indefinido, para vigilar pues, que no acaben desarrollando complicaciones del Chagas, porque hay un problema, bueno, una limitación importante que tenemos en el manejo de esta enfermedad, que es que no tenemos ninguna prueba diagnóstica que nos garantice que ese tratamiento que hemos dado a nuestro paciente ha sido eficaz. Y como os he comentado, en las formas indeterminadas, que va a ser en la mayoría de las formas que vamos a ver nosotros, por no decir todas, pues el tratamiento es eficaz en torno a un 30-40% de los casos, con lo cual siempre se recomienda porque bajamos la carga parasitaria, en principio el daño que pueda producir puede ser también menor, pero no estamos exentos de que estos pacientes que hemos tratado desarrollen complicaciones chagásicas. Y nada más, los mensajes que yo sacaría para llevar a casa es que la enfermedad de Chagas sigue siendo una entidad infradiagnosticada también en nuestro medio, en un país desarrollado, en el que tenemos medios como para diagnosticarla, que es muy importante concienciar a la población procedente de áreas endémicas y a los profesionales sanitarios para conseguir llegar a su diagnóstico, ya que salvo que tengamos ya complicaciones, los pacientes van a estar asintomáticos, que la serología es la técnica de elección para el diagnóstico y que ante un resultado serológico positivo, pues se recomienda derivar al paciente a las consultas hospitalarias para estudio de daño orgánico y tratamiento si procede. Y nada más por mi parte. Gracias por la atención. Os dejo ahí el correo por si tenéis alguna duda. Y si queréis hacer preguntas, tenemos el chat aquí habilitado que podemos comentar lo que queráis. Me pareció súper completo. Sí, por ahí mencionar que a nivel nacional hay un documento de consenso para el cribado prenatal de la enfermedad de Chagas, que es a nivel nacional, que está desde marzo, fue la primera ponencia, y en abril de 2024 es que, bueno, nada, que está a disposición de todo el mundo. Si tenéis intención podéis poner de verlo directamente con el documento de consenso para el natal de la enfermedad de Chagas, bueno, que en la web del Ministerio se encuentra. Bueno, un poco más. Nos pregunta aquí Adrián
Si las pruebas dirigidas, la resonancia cardíaca, el enema opaco y el tránsito se harían solo en sintomáticos o como screening en asintomáticos. Gracias. Gracias por la pregunta, Adrián. Pues en principio las realizamos solo en pacientes que vemos la resonancia cardíaca, alteraciones previas en el electrocardiograma o en el ecocardiograma que nos hagan pensar que tiene una cardiopatía chagásica, y las pruebas para despistaje de enfermedad en tubo digestivo, como son mucho menos frecuentes, la verdad las últimas actualizaciones recomiendan solamente en función de síntomas. El despistaje de enfermedad cardíaca no, ecocardiograma le hacemos a todos, y electrocardiograma anual, aunque los hayamos tratado después, y repetimos el ecocardio, bueno, si era completamente normal a los 5 años y no hay complicaciones previas en los electros anuales, que eso sí que es como una prueba que si va a haber cardiopatía chagásica es muy raro que el electro sea normal. Entonces, el electro sí que se hace anualmente, pero la ecografía cada 5 años aproximadamente si el electro es normal. Y la resonancia cuando tenemos alteraciones en las pruebas previas. Nos pregunta Luis, PCR es una técnica válida para detectar el nivel de infestación en una persona y valorar la eficacia del tratamiento. El nivel de IgG o IgM sirve para saber si la serología es crónica o aguda. Vale. La serología que vamos a detectar, salvo en la fase aguda del Chagas, que ahí sí que es IgM, pero nosotros no la vamos a ver porque dura 2 meses y es cuando te has contagiado. Nosotros lo que vamos a encontrar es una serología IgG, que es lo que describe la OMS, necesario, 2 pruebas serológicas realizadas por 2 métodos diferentes y son dos técnicas de IgG. Entonces es la única que vamos a encontrar nosotros. Las PCRs, el problema de la PCR es que en el Chagas agudo lo vamos a encontrar, en la infección materno-fetal, en la fase aguda que se ha contagiado, que se puede contagiar en cualquier momento del embarazo, pero habitualmente es en el tercer trimestre. Ahí sí que suelen ser positivas, pero en las fases indeterminadas, que es lo que vamos a encontrar nosotros, las parasitemias, las PCR las vamos a ver de forma intermitente en sangre. Entonces, una PCR positiva nos va a decir que está ahí. Si la serología es positiva y no se ha tratado, también lo sabemos, pero una PCR negativa no nos descarta, porque la suelta, digamos, de parásitos en sangre es intermitente, ¿vale? Por eso la PCR no se recomienda como diagnóstico. La utilidad que podemos encontrar nosotros en nuestros pacientes adultos en fase determinada de la PCR es sobre todo en las mujeres embarazadas que tienen PCRs positivas, que esta sí que se ve que la transmisión materno-fetal pues es un poquito mayor, tiene más riesgo. En cualquier caso, el screening al recién nacido se va a hacer igual y a la madre no se la puede tratar durante el embarazo. Y luego a nosotros, que tratamos a los pacientes, sí que nos vale para saber si ha habido un fracaso del tratamiento. Las serologías pueden tardar 20 años en empezar a apagarse los títulos, a bajar títulos, que sería una forma indirecta de ver que el tratamiento ha sido eficaz, pero si en el medio tenemos una PCR positiva, pues sí que tenemos una confirmación de que el tratamiento ha fallado. Nos plantearíamos retratar al paciente. Entonces, bueno, es un poco con respecto a la eficacia del tratamiento. Si es negativa, no nos dice que el tratamiento haya sido eficaz, pero si es positiva, sí que nos dice que el tratamiento ha fallado. Y luego se repite en cada gestación, pues en una paciente que hemos tratado de Chagas, pues una mujer embarazada. Se diagnostica, da a luz al bebé, habitualmente desde obstetricia ya nos la derivan a las consultas. Si no hay ninguna, bueno, si quiere dar lactancia, solemos esperar a que acabe la lactancia, porque aunque no está claro que el tratamiento pase a leche materna, sí que no se recomienda porque no suele ser una urgencia tratar. Y cuando ya ha dado la lactancia, tratamos a la madre, pero como no tenemos ninguna prueba, digamos, confirmatoria que nos diga que ese tratamiento ha sido eficaz, sí que se le repite el estudio en posteriores embarazos. Lo que sí tratamos es eso, de tratarla antes del siguiente embarazo para que el riesgo de transmisión al feto sea el menor posible. Comentábamos con Rebeca antes de comenzar la importancia también de no olvidarnos del resto de los hijos, por ejemplo, que son muchas veces que vienen de sus países de origen
no tienen pruebas porque las mamás han dado a luz allí. Y bueno, el tema está en que son personas que no están diagnosticadas, ¿no? Y que generalmente son menores de 18 años. Nos preguntan, ¿en Chagas negativo en una gestación se repite serología en la siguiente gestación? No. Si la paciente es el despistaje que os comentábamos antes, una serología en la vida, si una paciente viene a una zona endémica y le hacemos la serología y es negativa, salvo que haya vuelto a esa zona endémica y haya tenido riesgo de contagiarse en esa segunda ocasión, si la paciente ha estado aquí y no ha viajado, no se le repetiría la serología. ¿Vale? Una PCR negativa no nos descartaría, por eso la PCR no lo usamos para el diagnóstico, por esta eliminación intermitente del parásito que decimos que puede haber en sangre, pero una serología negativa sí que nos descarta la infección. El manejo de la embarazada con serología de Chagas positiva y del niño recién nacido de una madre con serología de Chagas positiva está todo como muy protocolizado. En Ginella pasa, digamos, pues un manejo un poquito más específico, pues se vigila más porque una madre embarazada no solo es el riesgo de transmitir con Chagas, no solo es el riesgo de transmitir la enfermedad al niño, sino que tiene más riesgo de aborto, de parto prematuro, de muerte fetal, de retraso del crecimiento. Entonces sí que se le hace, digamos, un control mucho más estricto durante el embarazo. Nos solemos hacer un electro, adelantar un ecocardiograma, pero la verdad, el tratamiento no se plantea durante el embarazo. Pero sí que está todo como muy protocolizado, lo que hacer con el niño recién nacido, lo que hacer con la madre embarazada y los controles son mucho más exhaustivos. En el niño, según nace, se le hace una PCR y una serología. Las serologías no tienen mucho sentido. De hecho, creo que de inicio no se la hacen, pero la serología va a ser positiva en el niño hasta el octavo, noveno mes, porque son anticuerpos que le pasan de la madre. Sin embargo, si el niño tiene PCR positiva, pues sí que hay que tratarlo, ¿vale? Y esas serologías en el niño se van a ir repitiendo pues, durante los primeros 12 meses para ver que esos títulos de serología se vayan apagando y suelen negativizar al año y sobre todo que en ninguno de esos momentos la PCR sea positiva, porque entonces sí que sería un diagnóstico de infección de transmisión vertical, ¿no? Y tendríamos que tratar al niño. Y el Chagas negativo en la primera gestación, es lo mismo que la misma pregunta, ¿no? Si se repite en cada gestación. No, si el Chagas es negativo en la primera gestación, salvo que la madre haya ido a zona endémica y se pudiera haber contagiado de algo que no estaba contagiada antes, no haría falta repetir la serología. Matías pregunta, en pacientes con Chagas en fase indeterminada, ¿qué marcadores clínicos podrían predecir mejor la evolución hacia una forma sintomática de la enfermedad? Pues es un poco lo que le preguntamos nosotros en la consulta siempre, si en algún momento pues, han desarrollado clínica de insuficiencia cardíaca, clínica de palpitaciones, clínica de síncopes. Todos esos marcadores nos pueden dar idea de que puede tener el paciente algún tipo de afectación cardíaca, ¿no? Desde trastornos de la conducción del ritmo haya disfunción ventricular con datos clínicos y que veamos una exploración física de fallo cardíaco, ¿no? Edemas, crepitantes y luego desde el punto de vista digestivo, pues para el megaesófago da una clínica como de acalasia, lo que va a producir es una dilatación tanto de las vísceras, tanto del esófago como a nivel del colon, y lo que va a producir es a nivel alto pues disfagia y a nivel bajo sobre todo un estreñimiento pertinaz que no contara previamente. Si nos cuentan algo de esto en el seguimiento, pues es cuando hacemos o el tránsito esofágico o el enema opaco o la prueba que consideremos indicada según lo que nos cuentan. Además de eso, un electroanual, que siempre a nuestros pacientes que llevamos con Chagas le damos un papelito para atención primaria diciendo que es un enfermo con enfermedad de Chagas, aunque haya recibido tratamiento, pero que necesitamos un electroanual. Deberían tener mínimo un electroanual todos los pacientes con enfermedad de Chagas, aunque haya sido tratada, porque ya digo que predice muy bien el electrocardiograma el desarrollo de afectación cardíaca, ¿no? Si un paciente tenía un ritmo sinusal normal y de repente vemos
pues bloqueos de rama derecha, bloqueos anteriores izquierdos, cosas que no tenían previos, pues tenemos que empezar a sospechar que puede tener afectación chagásica, aunque sea en estadios iniciales, y hacernos pues pedir pues ecocardiograma, resonancia o pruebas ya más específicas. Luis pregunta, ¿y los adultos curados tardan lo mismo? No, tardan muchísimo más. La serología, pregunta, perdón, en adultos curados tarda lo mismo en negativizar la serología que en recién nacidos. No, lo esperable es que la serología del recién nacido sea una serología que le ha transmitido su madre, y si él no está infectado, a los 12 meses de tratamiento suele negativizar. En los adultos curados, la serología puede persistir positiva hasta 20 años después de haber erradicado la enfermedad, de haberla tratado y haberla curado. Con lo cual, es el hándicap o el problema que tenemos fundamental para saber si el tratamiento ha sido eficaz en ellos, porque no nos podemos fiar de una PCR negativa, porque la eliminación del parásito en sangre puede ser intermitente e incluso no verse, es poco habitual en las formas indeterminadas, y la serología puede estar persistentemente positiva y con los mismos títulos durante muchísimos años. Lo ideal es ver con el paso de los años que bajan los títulos, pues si era positivo con 1,160, 5 años después tengo 1,80 y eso nos da idea de que el tratamiento ha sido eficaz, porque digamos nuestro cuerpo está olvidando que tuvo el parásito y la serología va negativizando. Pero ya digo que pueden pasar muchísimos años, entre 15 o 20 años, en negativizarse, con lo cual nunca vamos a tener la confirmación de que el tratamiento ha sido eficaz. Pues muchísimas gracias a vosotros por la atención y nada, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis con algún paciente, pues vía directa a través de mi correo estamos en contacto. Vale, aprovechamos, bueno, confiamos primero que este encuentro haya sido útil para profundizar en el conocimiento de la enfermedad de Chagas y para fortalecer nuestro compromiso con la detección y atención a las personas afectadas por esta dolencia. La información compartida hoy es un paso más hacia una mejor comprensión de esta dolencia y hacia la implementación de estrategias eficaces para su diagnóstico, tratamiento y prevención. Agradecemos nuevamente a Rebeca, al equipo de la REGAPS, de la Escuela de Salud Pública, de la Fundación Mundo Sano, por su inestimable colaboración para que este encuentro tuviera lugar. Esperamos que esta sesión haya aportado herramientas útiles para la práctica profesional y contribuido a una atención más integral y efectiva. Muchísimas gracias, gracias por su participación y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.